Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema "No te mueras sin Cristo". Y bueno, hablar de la muerte es un tema que no nos gusta a nosotros abordar. Sin embargo, es un tema que tarde o temprano nosotros tenemos que enfrentarlo, al menos que Cristo venga y nosotros estemos vivos. Pero nosotros que conocemos a un Cristo vivo, nosotros no tenemos nada por qué temer, porque dice su bendita palabra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, el Señor está aquí diciendo que Él es el pan de vida. Para comprender un poco el mensaje, vamos atrás al versículo 31 y dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Bueno, el Señor les está hablando de lo que Dios, cuando sacó por mano de Moisés a su pueblo de Egipto y cruzó el desierto, anduvieron por el desierto, a pesar de los tantos peligros que el pueblo de Dios se enfrentó, siempre la mano poderosa de Dios estuvo ahí presente y nunca los abandonó ni por un instante. Siempre Dios cuidando de su pueblo, porque Él tiene cuidado siempre de su pueblo. Aunque al parecer había momentos en que a los ojos humanos parecía ser que Dios había abandonado a su pueblo, pero Dios siempre se manifiesta a tiempo. No digo que Dios siempre llega a tiempo, porque entonces estaría diciendo que Dios no es omnipresente. Y una de las características de Dios es que Él es omnipresente. Él está presente en todo lugar donde se invoca su santo nombre. Entonces su presencia se manifiesta. Entonces Dios se manifiesta a tiempo. Cuando el pueblo no tenía agua, el pueblo murmuró y Moisés clamó a Dios. Y Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña. Moisés no le habló a la peña, golpeó a la roca 2 veces. Y lo hizo de una manera estando él molesto, enojado. Entonces, de todas maneras, Dios cumplió su palabra en darle agua a su pueblo en medio del desierto. Cuando las serpientes mordían a su pueblo, les dijo: miren la vara, la estatua de bronce que he levantado, y el pueblo era sanado. Era una forma de ver lo que iba a venir después de cuando el pueblo saliera de Egipto, años después. Y entonces el mirar aquella cosa que el Señor en cierta manera representaba para que fuera sanado, el Señor envió a Cristo para que nosotros miremos a Cristo, que Él es nuestro sanador. Entonces el Señor le dio a su pueblo maná. Hacía llover maná del cielo y el pueblo comía todos los días.
El pueblo no pereció, no tuvo hambre, es decir, no murió de hambre. El pueblo no tuvo o haya muerto de sed, no. El Señor siempre provee para su pueblo, para los suyos. Entonces, Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En el mundo vemos que hay hambre, hay necesidad, miles de personas muriendo por falta de un pedazo de pan. Pero la mayor necesidad es tener el pan de vida, que es Cristo. Ciertamente, las necesidades económicas cada día van de mal en peor. Pero el Señor dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Así como el Señor le proveyó a su pueblo ese maná, y tenía el pueblo que recogerlo en las mañanas, estaba prohibido que el pueblo almacenara para el día siguiente porque se agusanaba, se apestaba. El Señor les dijo, tienen que agarrar el pan, el maná del diario, porque del diario el Señor les enviaba. Pero quizás algunos no creían o querían aplicar la ventaja, porque algunos somos bien ventajosos. Queremos acaparar. Cuando ya el Señor ha dicho que Él va a dar y dio el maná en el diario, del diario. Entonces, hoy en día, afortunadamente, nosotros no tenemos ese maná, hablando de manera literal, para poder subsistir físicamente. Hoy nosotros tenemos el pan del cielo, el pan, que es Cristo, el pan de vida. Y tenemos nosotros que comer de ese rico pan, no de manera literal, sino de manera espiritual. El pueblo en aquel tiempo, si no comía ese maná, se moría. Hoy, nosotros, si no comemos del pan del cielo, que es Cristo, nos morimos, hermanos. Y el que no come de ese pan, empieza a estar desnutrido. Empieza a verse las características, los síntomas, su apariencia no es igual a uno que está bien alimentado. Por esa razón nosotros tenemos que alimentarnos de manera diaria y a cada rato del pan de vida, que es Cristo. Porque el que no se alimenta de ese pan de vida, tarde o temprano, se va a morir. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese pan tan necesario, hermanos, que el mundo necesita comer, que el mundo necesita conocer. Y ese pan está al alcance de todo el mundo. Ese pan no se compra. Ese pan está a la disposición de todo aquel, solamente de que levante su mano, incline y humille su corazón, y el Señor nos da de comer de manera abundante, de manera incondicional.
No hay ninguna razón, no hay ninguna excusa para decir, bueno, yo no tengo pan. Del pan literal, tristemente algunos pasan hambre. Pero si clamamos al Señor de alguna manera, Dios provee. Dios provee, hermanos. Aunque parece difícil, Dios siempre provee. Dios siempre se manifiesta a tiempo. Hay tantos testimonios de que a veces no tienen nada que comer. El refrigerador vacío, sin trabajo, sin dinero y peor aún, con deudas. Cuando todo estaba bien, de momento la situación se tornó la balanza hacia otro lado, pero de momento alguien te da una ayuda, te llega un cheque, ¿cómo? No lo sabemos. De la nada Dios crea. Si nosotros hemos sido fieles a Dios, Dios cumple su palabra. Y aún así, el Señor en su infinita misericordia, Dios provee. De alguna forma, si tiene que usar al mismo diablo para bendecirte, para darte de comer, Dios lo va a hacer. Aleluya. Por eso el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Creer en Dios no hay tanto problema para la mayoría de las personas. Pero creer en Cristo es aquí en donde para muchos está el problema. Las personas con las que estaba conversando Jesús veían a Jesús nada más como el hijo del carpintero y lo tenían en poco porque decían, bueno, ¿cómo podemos creerte que dices que eres el pan de vida? Entonces, ¿cómo vamos a comer de ti? No le creían, porque las cosas espirituales se entienden con el espíritu, en el espíritu. Por eso el hombre, en su razonamiento humano, no podrá entender las cosas espirituales, al menos que acepte a Cristo en su corazón. Y el mismo Espíritu de Dios le va a revelar, le va a hacer entender, le va a poder hacer comprender y aceptar y vivir las cosas que el Padre tiene para él a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Por el poder de Jesucristo, en el día postrero, Él va a resucitar todas las cosas, todo lo que en vida el hombre vivió para Cristo. Lo que no vivieron para Cristo y en Cristo, no podrán ser resucitados para ir al cielo, sino será resucitado para condenación. Entonces el Señor
nos dice que nadie muera sin Cristo. Vamos a ver aquí en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. El versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. El hombre, así tenga 100 años de edad, mientras no haya conocido a Cristo, el Hijo de Dios, el hombre no tiene satisfacción con su vida. El hombre no está contento con lo que ha logrado, con lo que ha logrado almacenar. Podrá tener muchas cosas materiales, podrá tener títulos, reconocimiento, fama, qué sé yo, pero aún dentro de su corazón hay un vacío que nadie ha podido llenar. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, puede llenar ese vacío. No solamente el joven se tiene que acordar de Dios, se tiene que acordar todo ser humano de Dios. Acordarse de Dios no significa saber que Dios existe. Acordarse de Dios significa atender su bendita palabra. Acordarse de Dios significa que nosotros nos apartemos del pecado y que vivamos para Dios. Por eso cuando el hombre que dice que ama y falla a quien dice que le ama, en verdad en ese momento no se acordó de Dios. Bienaventurado el varón, dice la palabra de Dios, que soporta la tentación, porque cuando haya soportado, pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. El hombre, cuando digo hombre me refiero a ambos sexos. Cuando el hombre va a ser infiel a su pareja, en ese momento no es que se le olvida que está casado, sabe que tiene un compromiso, pero si de verdad se acordara de ese compromiso, entonces se abstiene de fallarle a la persona. Entonces, ¿por qué se abstiene? Porque se acuerda. Y por lo tanto, de que se acuerda, no lo hace. Y así mismo, casado o no casado, nosotros tenemos que acordarnos que más allá de una pareja, hay un Creador que te dio una pareja, que te va a dar o que te dio. Y Él dice, acuérdate de mí. Acuérdate en los días, seas joven, seas adulto, seas anciano o seas niño, acuérdate de mí, dice el Señor. Antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así muchos hombres, por más que han viajado, por más años que tengan y que digan que han disfrutado de la vida, dentro de ellos todavía hay un vacío y están huecos y muertos sin Cristo. Pero hoy el Señor Jesús dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia.
Aleluya, aunque no tengas dinero, aunque no tengas estudio, aunque no tengas una buena posición social, con todo yo te recogeré, yo te acepto, yo te recibo, por ti morí, dice el Señor Jesús. Poder de Dios, no quiero que te mueras sin mí, dice el Señor. Bendito es el Señor Jesús. Así que el hombre, por lo regular, medita y dice, como aquel hombre que se esforzó en trabajar. Y dice la Escritura que no conforme con las granjas que él tenía, mandó a hacer unas más grandes para almacenar la riqueza, los granos que había que recoger en su viña. Y después de que lo hizo, dijo, ahora sí, alma mía, come y bebe para muchos años, porque hay abundancia. Y escuchó que le dijeron, necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Aleluya. Y entonces, ¿de qué sirve que el hombre granjee, almacene o gane todo el mundo y pierde su alma? El hombre, lo que tenemos que atender es al Señor. Lo demás viene por añadidura. Cuando nosotros, el hombre, aprendamos de verdad a buscar a Dios, así como buscamos la plata. Que madrugamos. Para buscar la plata. Y es un deber. Y hay que hacerlo con mucho gusto, con muchas ganas, como decimos. Si así nosotros nos esforzáramos para buscar a Dios, para llegar temprano, como la plata, ser puntuales. Aleluya, cuando voy a faltar al trabajo, sea la razón que sea, me reporto. Mira, no voy a llegar. ¿Por qué? Porque no quiero perder el trabajito, ¿verdad? Y aquí en la casa de Dios, nos da igual. Perdón, Padre. De verdad, somos irresponsables. Pero no le hemos tomado el valor necesario. Cuando nosotros aprendamos de verdad a comer el pan del cielo, vamos a vivir como verdaderos hijos de Dios. Vamos de nuevo al Evangelio de Juan. Voy a buscar un versículo. Del 35 en adelante. Dice, versículo 51. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo que Dios nos está diciendo aquí? Nosotros, de manera literal, con lo que estaba conversando Jesús, imposible que ellos fueran a comer el cuerpo de Cristo. Primera, porque se convertirían en caníbales. Y eso es una ley que Dios reprueba. Se lo dijo a Moisés, me parece que en el libro de Levítico. Incluso está prohibido comer la sangre. Entonces, si nosotros, como dice aquí,
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando nosotros practicamos la Santa Cena, ¿verdad? Dice en Corintios, el pan representa el cuerpo de Cristo. Después tomamos el vino, que representa su sangre, ¿verdad? Lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, es un compromiso. Estamos recordando el sacrificio de Jesús que hizo por nosotros. Cuando Jesús cenó con los apóstoles, les enseñó eso. Y no solamente es de comerlo como lo hacemos nosotros aquí de manera literal y ya. No. Eso tiene un compromiso. Eso tiene un significado. Nosotros tenemos que ingerir el pan de vida que es Cristo, que es la palabra de Dios. Tenemos que comerla, saborearla, y que dicha bendita palabra de Dios ande conmigo y yo con ella. Y a donde quiera que yo vaya, ella hable a través de mí y por mis labios salga lo que debe de haber aquí. De la abundancia del corazón habla la boca. Palabra de Dios. Entonces, si yo como, seguimos comiendo de este pan de vida, hermanos, vamos a estar bien nutridos espiritualmente. Y no vamos a desfallecer, no vamos a morir. Por esa razón el Señor dice, no te mueras sin Cristo. Porque tristemente muchos conocemos palabra, pero no le damos vida a la palabra a través de la oración, a través de acordarnos de Dios, que tenemos nosotros que buscarle todos los días. Porque el Señor sigue derramando de sus bendiciones, no maná, sino Él sigue derramando de sus bendiciones para todos. El comer de ese pan de vida, hermanos, a nosotros nos da vida. Ciertamente, el hombre padece enfermedades, unos más que otros. Pero no es la voluntad de Dios que el hombre se enferme. No es la voluntad de Dios que el hombre sufra. Adán y Eva en el huerto del Edén, hasta donde yo puedo entender, mientras ellos obedecían a Dios, no se ve, yo no veo que ellos hayan estado enfermos. Yo no veo que ellos hayan tenido algún problema en el huerto del Edén mientras obedecían a Dios. Todo estaba de maravilla, comiendo, disfrutando la presencia de Dios ahí con ellos. Cuando ellos comenzaron a desobedecer a Dios, ahí empezaron los dolores. Ahí empezó el problema. El hombre, el Señor lo maldijo, le dijo pues, que tenía que trabajar para que comiera. Por causa de la desobediencia. Y no nos quejemos del trabajo. Es una bendición. ¿Verdad? Es una bendición. Aunque muchos le dicen, bueno, ¿para qué trabajar? No seamos perezosos, no seas perezoso. Pídele al Señor fuerzas para trabajar. Aleluya. Y hacerlo como con Dios. No para agradar al ojo.
Entonces, el punto es de que algunos hay de enfermedades a enfermedades a enfermedades. Y ciertas cosas, aunque Dios no las manda, Dios las permite para que su nombre sea glorificado. Para que nosotros clamemos a Él. Pero estar de prueba en prueba, de lucha en lucha todo el tiempo, hermanos, eso no es de Dios. Porque nosotros tenemos a un Dios justo. Nosotros no tenemos a un Dios injusto que está permitiendo que esté de prueba en prueba, de prueba en prueba. No. O de plano, no usamos la sabiduría para evitar ciertos problemas. O somos muy cabezones, rebeldes, necios que no queremos entender. El Espíritu Santo nos dice, no te vayas por aquí y yo me voy. Entonces ahora debo de asumir las consecuencias de mi desobediencia. Todo por no obedecer al Espíritu Santo. Ahora, lamentablemente, el mundo, nosotros los humanos, si no es una cosa es otra, pero al menos a alguien lo más mínimo le duele la cabeza, le duele un brazo, le duele una uña, algo, pero que alguien esté completamente sano, no creo que lo haya. En el mundo no creo. En lo más mínimo algo le duele. Por la razón de que por causa del pecado ha venido la enfermedad. Pero poderoso es el Señor Jesús, que Él es nuestro sanador, que Él es el doctor de doctores por excelencia. Y Él dice, no importa tu condición, no importa tu condición espiritual, no importa tu enfermedad, por mis llagas, dice el Señor Jesús, ha sido curado. Solamente tenemos que creerle, clamarle al Señor para que no te mueras sin Cristo. El Señor no quiere que nadie muera sin Él. El Señor siempre se manifiesta a tiempo. Incluso lo que algunos se encuentran en los hospitales, le hacen estudios y los doctores dicen, bueno, tú no tienes nada, te vamos a dar de alta. Y la persona dice, es que yo siento esto, es que yo tengo esto, no me siento bien. Es que hay enfermedades que la ciencia no puede curar. Solamente Cristo, que Él conoce lo más profundo de nuestro corazón, que Él hace los estudios, los rayos, las radiografías, a Él sabe todo, Él lo sabe curar, a Él es el que tienes que clamar, que tenemos que clamar, que Él es todopoderoso, para sanar, para perdonar, para restaurar, para que no te sientas solo. Bendito es el Señor Jesús. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que el hombre debe de pensar, debe de meditar, debe de ocuparse, debe de vivir para el Señor. El hombre que no medita, que no piensa, que no vive, que no se aparta para el Señor, está muerto en sus pecados. No importa que se congregue. Eso es bueno.
Eso es importante, sígalo haciendo. Pero tiene que haber un acercamiento con Cristo. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una conversión. El hecho de llegar a la casa de Dios está bien, pero debe de haber una conversión. Por eso el Señor dice, arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Aleluya, y entonces se tome más ánimo, más fuerza para seguir buscando al Señor todos los días, en la madrugada, en el mediodía, en la tarde, a cualquier hora. Nuestro pensamiento debe ser el Cristo de la gloria que Él prometió venir por su iglesia. A ese Cristo estamos esperando, a ese Cristo nosotros nos vamos. Aleluya, déselo con fuerza. Si nosotros no estamos pensando o esperando la venida de Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Si nosotros creemos que la venida de Cristo va a tardar todavía, y puede ser que tarde o puede ser que no, pero ya las señales están cumplidas. Nosotros tenemos que estar preparados ya. Nosotros tenemos que estar ocupados en las cosas de Dios. No podemos darle cabida a los deseos de la carne, pensando en las obras de la carne, practicando las obras de la carne. Eso significa que estás muerto para Cristo y vivo para el pecado. Nosotros tenemos que estar muertos para el pecado y vivos para Cristo, porque nos vamos al sonar de la trompeta. Aleluya. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que tiene que haber un cambio de que Cristo vive en mí, de que Cristo vive en usted. Gloria a Dios por aquellos hermanos en lo cual Cristo vive en ellos. Sigan manteniéndose así, dando buen testimonio de un Cristo vivo. No se deje intimidar, no le demos lugar al diablo en nada, en nada. No podemos decir, bueno, nada más tantito voy a experimentar. Nada, nada. No podemos nosotros ni asistir. Bueno, podemos, no debemos asistir ni a un convivio en donde no sabemos nosotros que a Dios no le agrada, donde se hacen cosas, por ejemplo, música que no es de Dios, bebidas, aunque sea su familiar, su hermano, su hermana, su madre, quien sea, si no tiene la misma fe de usted, si no, usted bien lo sabe, el mismo Espíritu de Dios le da convicción lo que usted debe hacer y no. Pero a veces nos queremos congraciar, mi hermana, mi hermano, total una vez al año, total, hoy se casa, mira, voy a ir ahí con él, con ella. Me invitó y se me hace feo decirle que no. Hermanos, vamos a ponerlo de esta manera. Si en esta hora, en cualquier momento, viene la novia, la joven, imagínensela, bien vestidita de blanco, y por alguna razón tiene que ir, supongamos, a cualquier lado, supongamos abajo, a recoger algo, a traer un agua, un ejemplo. ¿Usted cree que en lo que va y viene, por más que se cuide, no va a recoger una basura ahí en los escalones, aunque están limpios? Pero usted le hace así
y vamos a recoger polvo en los escalones, aunque se ven limpios. Entonces, aún así, aunque se ve limpio, lo que se empolvea, le cae polvo. Y nosotros tenemos que estar limpiecitos, hermanos, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, nada. Dice la palabra de Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, así que, hermanos, os ruego que nos santifiquéis de toda contaminación e inmundicia de carne y de espíritu. Tenemos nosotros que estar limpios de nuestra carne y de espíritu. Por eso algunos todavía llevan en su corazón, en su mente, recordando las viejas canciones aquellas cuando andaba en el mundo. Fuera en el nombre de Jesús y lléname de tu presencia, Espíritu Santo, para poder recordar y cantar y gozarme en tu presencia, en tus alabanzas. Aleluya. Por eso hay mucho espíritu que está dentro de usted contaminado. Y ya Cristo lo ha hecho libre, pero usted no quiere ser libre. Le da más por recordar las viejas canciones aquellas. No tiene que recordar nada. Nada. Bueno, y usted dirá, bueno, pero ¿cómo no me voy a acordar sin acordarme? No puedo evitar acordarme. Lo que significa que cuando te acuerdas, eso no te lleve a una tristeza o a un gozo. Hay personas que se acuerdan más cuando platican de las viejas aventuras que hacían en el mundo. Eso no tiene que ser así porque significa que todavía Cristo no está en ti. Todavía nosotros o a veces nos reímos de las cosas malas que hacíamos. No, dice el Señor, yo perdono tus pecados y los arrojo a lo profundo del mar. Entonces, ¿por qué tengo que gozarme de eso? No, lo que nosotros tenemos que gozarnos de que ya Cristo vive en nosotros. Bendito es el Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que meditar en la bendita palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así es necesario que todos pasen de muerte a vida. Pero para eso tiene que creer en la palabra de Dios. Tiene que creer en Cristo para pasar de muerte a vida, la vida que es Cristo Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y algunos no quieren aceptar, no quieren reconocer a Cristo, no lo quieren recibir como su Salvador y Señor de su vida. Dicen, yo solamente creo en Dios y ni modo. Yo así soy, así me enseñaron y así me muero. No te dejes engañar, no te mueras sin Cristo. Que el Espíritu Santo, dile, revélame, Señor, la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Estudia la bendita palabra de Dios. Está estipulado que el hombre muera una sola vez y después de ello el juicio. El hombre tendrá que dar cuenta de sus acciones. No podrá haber excusa de que nadie te habló, de que hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. Cristo es la salvación. Así que lo mejor es que aceptes a Cristo en tu corazón y vivas para Él.
Vamos aquí al primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Así que nosotros, ya que conocemos la bendita palabra de Dios, tenemos que seguir hablando, viviendo la bendita palabra de Dios, si es que de verdad queremos y amamos la vida que da Cristo. El que no ama la vida que Cristo le ha dado, empieza a hablar, empieza a hacer cosas que a Dios no le agrada. Entonces lo que le espera es la muerte sin Cristo. Y Cristo dice, no te mueras sin mí. Vamos aquí al Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Así que, hermanos, esto me conmueve, porque así como la palabra de Dios se dirigió a una congregación en aquel entonces, de igual manera se dirige con nosotros. O quizás no con todos, porque algunos de verdad están viviendo para Cristo. Pero otros, posiblemente solamente tenemos apariencia de que vivimos para Cristo, pero por dentro estamos secos, muertos, vacíos y apartados de Dios. Y tenemos apariencia de que soy el gran hermano, de que soy el predicador, de que soy el maestro, de que soy el que cante, qué sé yo. Pero en verdad, si en este momento el Señor me pone en su balanza, me hallaría falto de peso. ¿Cuántos están así hoy en día? Tristemente, teniendo apariencia, levanto mis manos, Señor, Padre, pero en realidad estás muerto. Dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y el Señor nos dice, no te mueras sin Cristo. Sé vigilante, nos dice, y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Santo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así que, hermanos, no solamente el Señor está hablando que no se muera sin Él, aquel que no le ha conocido, aquel que se apartó de Él, sino también dentro de la congregación, que algunos tenemos la apariencia de estar vivos para Él, pero en realidad estamos muertos. Solamente el Señor sabe el corazón de cada uno de nosotros, porque a Él no le engañamos. Si en estos momentos la trompeta sonara, entonces ahí
se vería quién se va o nos vamos con el Señor y quién se queda. El tiempo es hoy. El tiempo es ahora. Todavía hay oportunidad para afirmar tus pasos si es que usted no está firme. Todavía hay oportunidad para que usted que no le ha entregado su corazón a Cristo, vengas a Él y tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Todavía usted que se encuentra en el hospital, todavía usted que se encuentra en la cárcel, vagando, andando en el mundo sin Cristo, ven a Cristo. Él te quiere salvar, Él te quiere sanar, Él te quiere sacar de la cárcel, Él te quiere hacer libre y libre para siempre. Dios les bendiga grandemente.